Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al video número 23. Este es el video 23 de esta serie de la revelación del libro de Apocalipsis o de la profecía del final de los tiempos. De este evangelio dado a Juan, al apóstol Juan y llevado por el ángel, que le dice el evangelio que va a todas las naciones. Es el evangelio del fin de los tiempos, de esta revelación del libro de Apocalipsis dada al apóstol Juan para este último tiempo, que se podía entender única y exclusivamente en el tiempo del fin, cuando el ángel le dice a Daniel, que le pregunta: Daniel, dime, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El ángel le responde: anda, Daniel, porque estas palabras están selladas y guardadas hasta el tiempo del fin. O sea que no se podía entender antes de eso. Si usted está llegando ahora es la primera vez que escucha, sepa que puede entrar al canal y darle a videos y empezar a ver los videos desde el principio para que pueda entender más toda la profecía. Hay repetición de muchas cosas, como lo hablo, en una forma repetitiva, para que a fin de que las ideas puedan ser ordenadas, porque ya lo he dicho, esto no es fácil de entender, no es fácil. Hay mucho dogma creado por un sistema. Esa iglesia que a la postre resulta ser la Babilonia, que es la que da el dogmatismo a las iglesias, que la iglesia a través del tiempo, ese clero que representa a la iglesia, primero el judaísmo, o sea, esa segunda bestia de la que hablamos ya en Apocalipsis en el capítulo 13, la segunda que se levanta a hacer las señales para confirmar la orden de la primera bestia de 7 cabezas. Esta es de 2 cabezas, que ya lo dijimos, era el judaísmo y el cristianismo, en la forma en que se convierte en la Babilonia, cuando es ese clero que se vende al sistema político de los pueblos y lleva al pueblo a servirle a la política, a la misma ideología que tienen los pueblos en su política. Por eso no es de extrañar que hoy la iglesia camine al ritmo del gobierno, que es el que está dictando las leyes y maneja todas esas corporaciones grandes que dominan hoy el mundo, y entonces obviamente han corregido la Biblia a través del tiempo, desde los años 70 para acá, y entonces le han dado una Biblia que lleva al cristiano o al que acude a la iglesia o al que quiere entender la palabra de Dios, lo lleva por un camino muy oscuro, de poco conocimiento, y al final resulta estando en los mismos ideales del mundo, ¿ven? Del gobierno, de la política, con los mismos anhelos. Ustedes ven las iglesias en Estados Unidos gritando Trump, Biden, divididos en la política, politizando, como si el Evangelio de Jesucristo fuera eso, cuando el único gobierno que el cristiano tiene que anhelar es el gobierno de Jesucristo. Por eso se nos ordenó: hasta cuando Jesucristo se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos. Mientras tanto, a sufrir persecución, cárceles, a sufrir discriminación, porque no tenemos los ideales del mundo. El mundo camina en pos de la riqueza, el success que llaman. Allá en Estados Unidos lo llaman el success. Entonces al niño, desde que crece, en esta generación sobre todo, estas últimas de mileniales y poco antes, ya se les habla de solamente esos valores, cuando antes se nos enseñaba y se nos educaba bajo valores muy distintos, de entrega, esfuerzo, de servicio a Dios y a la humanidad, a la patria, en el servicio que uno quería desarrollar en uno, y la vida de uno tenía valor en la medida en que uno había servido a la nación. Hoy no. Hoy los ideales son del disfrute, el gozo pasajero y temporal, porque vamos a morir como animales. Se quiere quitar la identidad de Dios en el cristiano para hacerle creer que
Él es como todas las plantas y los animales que van a perecer y no habrá más memoria de ellos, y que no hay que enfrentarse a un juicio eterno. Entonces, un mundo muy diferente se ha levantado lejos del Evangelio, es la manipulación de hoy. Porque el sistema a través de las épocas siempre manipuló y quiso tomar control. Ustedes saben lo que es la política. La política es el arte de gobernar un pueblo. Eso era la política cuando yo estudié leyes por ahí en los 80, a finales del 70, principios de los 80. Es que estudié leyes. Esa era la política. Era el arte de gobernar un pueblo. Cómo se gobernaba un pueblo para que fuese controlado más fácilmente. Entonces el que mejor orador, que presente mejores planes, pues tiene más posibilidades de salir adelante, de conquistar las masas, de hacerse del poder. ¿Ven? Y eso es desde entonces la política. Solo que tiene intereses económicos y temporales. Como sus intereses son temporales mientras gobierna y mantiene al pueblo logrando de ellos los impuestos y los beneficios de ocupar el primer puesto allá, el más alto. Entonces, sus intereses son muy temporales. Los intereses de Dios no son así. Los intereses de Dios son eternos porque no están en la parte física del hombre, sino en el alma, que sea conquistada para una vida espiritual, esperando un reino espiritual. Miren esta ilustración que les hago tan fácil. Mucho se habla de qué es el alma y qué es el espíritu. No se entiende porque no hay una forma clara de explicarlos. Le voy a explicar fácilmente para que usted entienda. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El alma es el yo del hombre, es el centro del hombre. Está compuesto de intelecto, voluntad y sentimiento. Quiere decir que es donde está toda mi parte intelectual, mi parte volutiva o de voluntad o de tomar decisiones que me traen como consecuencia los sentimientos. Me siento bien, me siento estable, en paz con Dios, o por el contrario tomo el camino equivocado y hago el mal, y entonces pierdo la paz. Y ya cuando veo que mis años pasan, vivo sin esperanza de Dios, sin nada, que voy a morir así como un perro, entonces claro, entro en ese tiempo. Esa es la otra parte del cuerpo, los sentimientos. El sentimiento es temporal y viene como consecuencia de mis obras, de mi obrar, de las decisiones que hago a través de mi parte evolutiva. Entonces, yo tengo dos caminos de acuerdo a la Biblia. Hay dos mundos muy diferentes. Por eso la física ha tratado de explicar a Dios y no puede. Ellos tratan de explicar. Yo recuerdo cuando yo estudié física, hace años atrás, hablaban de que la materia tenía tres propiedades, tres estados, que era estado líquido, sólido y gaseoso. Después de eso descubrieron otro más que era el plasma. Y hoy ya se habla de la antimateria. Entonces la física del hombre ha sido muy relativa porque no pueden explicar las cosas espirituales ni ese mundo enorme que ve ese universo, que no se puede explicar en una forma física, sino hablando de miles de millones de kilómetros de distancia que no se llega a entender jamás y que el hombre nunca va a entender, todo de años luz, tomando la velocidad más grande imaginable, que es la velocidad de la luz, de 300.000 kilómetros por segundo, para calcular unas distancias infinitas que no se logran comprender. Simplemente la Biblia lo explica muy fácil. Dios no es materia y no se puede comprender a través de la materia, de las ciencias de la física del hombre. La única manera es entenderlo a través del espíritu porque es otro mundo. El mundo espiritual y el mundo físico. Por eso la carne, por eso decimos que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el vehículo que nos relaciona en este mundo físico, dentro de este cosmos que no entendemos ni podemos captar sino a nivel de la Tierra, porque no hemos salido por allá y ni tenemos intenciones de salir, porque los que han salido no han llegado a ninguna parte. Nos han dicho que a la Luna, pero hasta dudarlo, de que sea verdad. Pero bueno, suponiendo que así sea, la Luna es como ir a la tienda de la esquina, en comparación con la distancia enorme que hay, que es absurdo. Entonces, la capacidad de comprender bajo condiciones físicas ese mundo es
Imposible. No tenemos tiempo ni posibilidad de entenderlo. Inventando naves y suposiciones. Por eso todo lo que usted ve de la ciencia de hoy tratando de explicar la creación, solamente le hablan de miles de millones de años. A ver quién llega allá. Cientos de miles de millones de años. Absurdo. Así cualquiera explica algo. O sea, como quien dice, espere a ver y compruébelo. Porque lo que diga hay que creérselo, que no hay forma de comprobarlo. O usted va a esperar cientos de miles de millones de años para comprobar una sola de las teorías que dicen. Tiene sentido. Sin embargo, eso lo creen los más. Y no que lo crean, porque ellos ni entienden. Simplemente asientan a todo lo que el gobierno les diga, a todo lo que el sistema les presente, porque no tienen capacidad para discutir, ni para discernir, ni para discutir cosas como esas. Entonces termina el mundo de hoy aceptándolo. Tenemos cantidad de canales de ciencia de ellos, donde adiestran nuestros hijos en todas esas absurdos, todo tratando de rechazar la creación y la existencia de Dios, que es la única realidad que tenemos, que hemos visto por siglos, de generación en generación nos han contado nuestros padres de las obras que Él ha hecho, y todo es coherente. Y ahora de este tiempo de la venida. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que se trató de interpretar antes de tiempo, antes de los últimos 7 años, cuando ya venía la revelación de Dios, se abría ese sello, se destapaba ese sello. Entonces todo lo que se dijo pues no tiene sentido. Se lo dijeron de una ciencia unida a un clero y a un gobierno con intereses temporales. Y nos dieron una cantidad de teorías que, caramba, da pena ver hoy uno de esos canales de ciencia. Uno dice, uy, esta gente, ¿eso es lo que cree? Eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos se creen eso. Eso es tratando de explicar lo que no saben. Eso hizo la iglesia a través del tiempo, tratando de explicar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, la profecía del fin, inventando cosas que de un poquito que podían ver en el libro de Apocalipsis que estaba abierto, poquito que se podía ver. Entonces ya se habla de la bestia de 7 cabezas, pues sale una hipótesis y al lado le salen 100 más, porque todo el mundo tiene derecho a hacer hipótesis. Entonces hay muchas hipótesis al respecto. Entonces se habla de la bestia, se habla de la marca, se habla del rapto, cosas que hoy están claras, hoy se pueden entender. Mire, yo duré por más de 40 años leyendo la Biblia día y noche, 47 ya está esta época. Y la profecía yo la ojeaba y la pasaba porque, pues hay que ser honesto, no entendía nada. Todo era imágenes de lo que podía ser. Sí, sabía que Jesucristo regresaba, porque pues eso es una premisa. Ya cuando Jesucristo afirma, dice que regreso y que esperen hasta que Él venga y todo eso, entonces ya es una premisa. Yo ya creía que sí, todo. Pero la forma exacta de cómo iba a ser, no. Hasta cuando un día empecé a entender, a leer la profecía, ese libro de Daniel, yo lo pasaba así. No entendía los últimos capítulos, del capítulo 7 al 12. Olvídese, yo no entendía realmente nada. Ahí yo oía lo que otros decían y pues decía esto como que, esto no es para ahora. Hasta cuando la profecía se abrió y se me reveló, porque hacía falta eso, la revelación del Espíritu de toda esta profecía de Jesucristo del libro, tiempo del fin. Y ahora es hermoso. Créame, ahora lo entiendo coherentemente y me da paz. Y puedo hablar de ello y sé lo difícil que es entenderlo. Porque entre lo que les decía de la vez pasada, hasta este momento solo 144,000 lo entienden y lo pueden ver y aprenderlo, porque se trata de aprenderla. Es un cántico que no pueden cantar sino solo ellos todavía, de las 12 de cada tribu, del Israel de Dios, no del Israel judío que ni siquiera saben dónde están las 10 tribus restantes, ni siquiera saben, están contando que van a aparecer de ellas. No, del Señor que sí sabe, de todas las tribus del Israel de Dios.
es de donde ahora salen estos 144.000 que pueden leer y entender esta profecía. Entonces, mi consejo, créame, como anillo al dedo, le voy a dar. Por favor, si quiere entender, esto está abierto y lo va a poder entender, tiene que desechar todas las fábulas profanas, como dice el apóstol Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, con el perdón de la dama. Porque si usted no desecha eso, le va a ser imposible entender. Porque esto se ha repetido de generación en generación. Hace rato. Yo ya tengo casi 70 años y he visto mis hijos, mis nietos. Ya he visto 3 generaciones. No creo que alcance a ver la cuarta porque esto ya nos queda un año. Pero porque no he llegado a los 70. Pero ya les explicaba la otra vez que dura 70, más o menos debe haber 4 generaciones. Entonces, si cuando llegó el pueblo de Israel en el 1947-48, que eso se constituyó un año después de que se declarara, por eso hay confusión entre el 47 y el 48. Pero de todas maneras, de ahí hasta acá, pues han pasado, ya vamos para la 5ª generación, eso no ha pasado. Y ellos dicen que una sola generación tiene que haber cumplido todo. Entonces, es precisa la palabra. La palabra es precisa. Esta generación va a ver la venida del Señor porque ya se abrió la profecía. Se abrió y ya les expliqué y lo van a buscar allá. Pueden ir a verlo. Ese 16 de mayo de 2018, cuando el poder del pueblo santo llegó nuevamente a Jerusalén. ¿Ven? Es allí. Cuando Jerusalén se convierte nuevamente en la capital del Estado de Israel. Pasa políticamente el poder del pueblo judío, que es el que tiene que darle cuentas a Jesucristo cuando regrese. Y Jesucristo toma de ellos, de lo que quede, porque ese pueblo va a ser arrasado en buena parte. Pero de lo que quede va a dar cuenta al Señor de ese juicio que hicieron contra el Creador, contra Jesucristo. Eso lo he explicado en otros videos. Lo invito a que estudie toda la profecía porque todo es bien claro. Hoy voy a hablarles del 5º sello. Quinto sello que viene después del 4º, obviamente. Les estoy explicando el 4º. Estamos centrados en el 4º, que es cuando se viene la guerra, trae el Hades, la muerte detrás, arrasando esa máquina destructiva que va a acabar con mucha gente, que va a acabar con muchos, donde va a tener parte exactamente primero una 1/4 parte de la población mundial, 2.000 millones, y luego otra 1/3 parte más cuando ya la guerra se vuelve nuclear de la población, otros 2.000 millones larguitos, y luego lo que Jesucristo destruya cuando Él venga. O sea que quedará una 1/3 parte de la población del mundo, más o menos, va a quedar cuando Jesucristo venga. Y esa parte, pues son las naciones que van a ser salvas de ese tiempo y las que van a continuar, pero ya bajo el reinado de Jesucristo y su iglesia, o el nuevo Israel de Dios. Entonces ahí sí todas las naciones vendrán a Israel. Eso es hablando del nuevo Israel de Dios, cuando Jesucristo reina, o sea, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, David, y lo que pasó a través de Jesucristo. Esa simiente santa es la que va a gobernar allí, y entonces todo Israel, cuando Él venga, será salvo. Pero ese es Israel. No, si usted mira al otro Israel, esa profecía no tiene de dónde cumplirse. Que todo Israel se va a convertir a una. Difícilmente se convierte uno o dos. Yo un día he visto que todos se van a convertir una vez. El pueblo de Dios ahora va a abrir los ojos, que es diferente. La venda les va a ser quitada cuando vean la abominación desoladora sentada en el lugar de Dios. Eso, no sin que antes venga la apostasía, que es cuando la gente va a recibir la marca de la bestia, y cuando usted tiene que decidir
entre me pongo o no me pongo eso, ¿qué hago? Porque si no, no va a poder comprar ni vender. Entonces usted tiene que decidirlo. Entonces ahí se sucede la apostasía cuando muchos dicen, así como dijeron con la primera parte cuando el templo fue profanado, que dijeron, ya lo hago, eso qué caramba, hagámoslo. Y todo el mundo recibió eso, la mayoría, y se profanó el templo. Entonces así va a ser en la segunda parte. Muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué se llama la apostasía? Porque una vez usted haga eso, ya no hay vuelta atrás. Por eso la palabra de Dios viene, el Evangelio del fin. Vimos los postulados la vez pasada, donde dice que no tendrá reposo ni de día ni de noche cualquiera que reciba la marca. ¿Ven? Quiere decir que inmediatamente pierde su alma. Este quinto sello viene en un momento muy difícil de lo que se está viviendo después del cuarto. El cuarto, la guerra se va a ir poniendo peor y peor, se va a involucrar China y va a explotar por todos lados en el sentido de que en una guerra convencional, como les estaba diciendo. Vamos a leer el quinto para que usted venga. Vea, y estoy hablándoles del noticiero, de lo que vivimos hoy. No les estoy hablando fábulas de antes, ni les estoy hablando aún de lo que viene. Voy a irles hablando, porque todo es el futuro que Jesucristo llega, pero el futuro inmediato, ya muy cercano. Estoy hablándoles ahora del presente, de lo que nos espera. Ya les empiezo a decir, si usted es inteligente y apercibido, va a coger rápido y va a entender. Voy a decirle lo que viene ahora en este quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, acuérdense que estamos en Apocalipsis 6 y 7. Vi bajo vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense ustedes. Ahora, en este tiempo en que estamos, esto era imposible entenderlo. Porque el libro de Daniel estaba sellado. Abriendo esto, podemos ver de qué se habla y en qué momento va a ocurrir. Vamos al libro de Daniel. Y su poder se fortalecerá. En el capítulo 11 de Daniel nos explica cómo es el proceso de la guerra. Pero en el 8 nos habla de este ser. Dice, y su poder se fortalecerá de este cuerno que sale de entre los 7 que habían, mas no con fuerza propia, entre los 10, perdón. Y quiere decir que es el octavo que tumba a los otros 3. Entonces se queda de 8. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. ¿Ustedes les parecen que en alguna época hemos vivido algo tan arbitrario como el sistema de hoy? Completamente arbitrario. Todo incoherente, todo no concuerda. Dicen una cosa, hacen la otra. ¿Ven? Hablan de paz, se preocupan de los animales, las plantas, de los niños, de las mujeres. Y por el otro lado, le hacen la guerra al mundo entero. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Pero fíjense cuál es el objetivo de este sistema. Es destruir los fuertes. ¿Cuáles son los fuertes? Ya lo expliqué. Que están ahora siendo atacados. Todo ese Medio Oriente, Rusia, China. Los fuertes. Aún la India. Están en la época de la provocación. Porque el propósito es destruirlos. ¿A quiénes? A los fuertes. Cuando uno quiere destruir los fuertes es porque no quiere que haya nadie más fuerte que uno. Quiere ser el más fuerte de todos. El único poder sobre la tierra. ¿Quién puede tener esa aspiración? Ustedes saben, ¿quién tiene esa aspiración?
¿Quién quiso ocupar el lugar de Dios desde siempre? Solamente Satanás ha querido hacer eso. Entonces, el que lidera estas fuerzas del mal, aunque digan que las otras son las fuerzas del mal, que lidera las fuerzas del mal, pues hace muchas cosas arbitrarias. Y su propósito principal es destruir los fuertes y el pueblo de los santos, que es el verdadero Israel de Dios. ¿Ven? Entonces, no se le haga extraño que ese clero que ha servido al sistema a través del tiempo, porque dentro del clero hay gente que ama el servicio a Dios. Yo recuerdo aún cuando yo fui al seminario, tenía 14 años, pero yo conocí muchos, digámosles, en esa época se les llamaba seminaristas, bueno, éramos los aspirantes al sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Y yo recuerdo que teníamos muchachos de un corazón genuino, como yo iba con un corazón genuino. Mi deseo era servir a Dios, aunque yo decía desde niño que mi deseo era ser un cura casado, desde que yo tenía como 6, 7, 8 años. Todo el mundo me preguntaba, ¿y usted qué va a hacer cuando grande? Yo decía, un cura casado. No entendía, pero eso era lo que yo quería. Y era mi anhelo. Entonces, cuando llegué al seminario, sí conocí todo el sistema, entendí el sistema, pude ver estos que son antes del sacerdocio, las monjas se les dice novicias, bueno, los seminaristas que están preparándose para el sacerdocio y llevan ya años, de un gran corazón para Dios, deseosos de servir. Y uno de los principios de la Iglesia Católica, de los votos, parte de la castidad, con el cual no estoy de acuerdo, era la pobreza, porque la castidad es un don, no puede ser un mandato, entre otras, aquí haciendo un paréntesis. Entonces yo nunca estuve de acuerdo con la castidad en esa forma, con el celibato se llama, votos de celibato, porque yo siempre consideré que el apóstol Pablo, como él lo dice, cada quien tiene el don de parte de Dios, unos en una forma, otros en otra. Entonces eso es un don, no es algo que pueda imponerse. Y los dones no se pueden imponer, como hacen las iglesias evangélicas. Hablen lenguas, hablen lenguas. Si usted no habla en lenguas, usted no ha nacido en el Espíritu. Entonces es una imposición, cuando es un don, y los dones son dones. ¿Ven? Entonces no son imposiciones de hombres. Pero allí vi mucha gente con mucha vocación, pero uno de los votos que tenía que me llamó la atención y era real en la forma en que ellos lo veían, es el voto de pobreza, que tiene similitud con la piedad, pero no es la piedad, es parte de la piedad, que es la no aspiración a cosas grandes, a hacerse rico, a los ideales del mundo. Entonces, eso sonaba bien. Hasta cierta forma, cuando vi que el voto es solo un voto, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Pues se practica todo lo contrario, porque está a través de un sistema rico, poderoso, fuerte, que coge todo lo que le den y más de lo que le den. ¿Ven? Entonces, ahí no puede haber voto de pobreza. Ahí es muy difícil mantener la piedad dentro de un sistema. Entonces, todo ese razonamiento me hizo ver que era muy difícil mantener la piedad en un sistema de estos. Era difícil. Entonces, el punto de este quinto sello es que ese sistema religioso, el sistema en sí en general, hablo de católicos, evangélicos y todo lo que es el clero, que se une a los ideales del Estado, porque a través del tiempo el Estado ha gobernado a través de los imperios, que es de esas montañas donde se sienta la mujer, esa gran ramera que se sienta, y ha utilizado esos imperios a través del tiempo para explotar la fe del creyente. Entonces le ha sistematizado la fe y le ha dado dogmas para que crea. Entonces por eso usted oyó en la Iglesia Católica se habla de dogmas de fe. Y dogma es todo aquello que no puede interpretarse en una forma objetiva dentro de la Biblia, sino que se saca una conclusión que se da como una hipótesis
que se da por sentada y se le enseña hacia el pueblo. Y el pueblo como solo come lo que se le da, porque acuerde que el que permaneció en el patio solo toma lo que recibe del clero. Entonces, pues crece, aunque tenga buen corazón, crece de ese tamaño. Entonces, no es una fe. Por eso es que la palabra de Dios dice hoy en día, salid de en medio de ella, pueblo mío. Está llamando a los que tienen un corazón para Dios a salir de ese sistema de unión de clero y política, sistema, gobierno, porque así no va a encontrar a Dios ni hallar el propósito de Dios, para que no seáis parte de las plagas que vienen sobre ellas, del juicio que viene de ellas. Porque el propósito de ese sistema ahora es destruir a los santos. Entonces, fíjese, ahora, en pocos días, se inicia, después de que termine, vaya una medio pausa en esa destrucción entre los fuertes, que están destruyendo a los fuertes, esa guerra que va, que es convencional, pero que están destruyendo las fortalezas, debilitándolas. Entonces hay una medio pausa y en esa pausa va exclusivamente a su territorio. Lo sé por el libro de Daniel, porque aquí dice, la palabra dice, después, perdón, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y Daniel 11:28 dice, el pueblo de los santos, que es el nuevo Israel de Dios, dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Entonces, mire, esto es después de estar en guerra con los fuertes. Suspende esa guerra, o sea, hace una medio pausa, una medio tregua, como dicen, y volverá a su tierra con gran riqueza, o sea, ya ha quitado el poder de ellos, de los fuertes, Rusia, China, como lo está haciendo ahora. Dice, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Dos veces lo dice, su tierra. Quiere decir esto, y esto es revelación de Dios, que durante ese tiempo viene la persecución de los santos en el territorio de la bestia de 7 cabezas. Todo el que guarde la fe y el que no profanó el templo, el que no profanó el santuario, o sea, el que no hizo caso a esa primera contaminación, va a ser perseguido y quitado del medio del camino. Y entonces por eso es que el apóstol dice que dice, a las almas de los que habían sido muertos en este tiempo de tribulación. ¿Ven? Fíjese, hay 2 veces, hay 2 martirios. Ese es el primero. Y ellos preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ven? Son ellos los primeros que claman, Señor, ¿hasta cuándo? Y eso está dado para que usted entienda. Entonces se les dijo que descansaran por un poco de tiempo, un poco de tiempo. Porque al fin y al cabo ya viene el quinto, ya viene el 6º sello y se desata la guerra nuclear. Y se les dieron vestiduras blancas y que reposaran. Las vestiduras blancas, acuérdense lo que son, les adelanto, son las acciones justas de los santos. Entonces, después de este quinto, ya viene esa guerra, vuelve otra vez, se acaba la tregua y continúa, pero ya en este caso, sí, se intervienen todos los países, se meten a la guerra. Y entonces se forma la guerra hasta como se dan cuenta que la única manera de detener esta bestia de 7 cabezas es con armas nucleares. No, ellos saben que no la van a detener, pero pues el daño ya estaba dicho antes. Si la buscan, la van a encontrar. Y ellos saben que la van a encontrar, pero la quieren. Entonces se desatan esas 7 trompetas, que son las consecuencias
de las armas nucleares a la Tierra. Estamos muy cerca de esto, muy cerca. Estamos ahorita terminando este año que no va a ser fácil. Y acuérdense que les he dicho que a cualquier momento se desata ese sexto sello. Ahora vamos a durar hasta que se debilite todo lo que es el reino del sur, China y todo el sur como es de Europa, se debilite, y Rusia como se está debilitando en esta guerra de más de 2 años. Entonces luego ya se desata esa incursión que da lugar a la guerra nuclear. O sea que estamos hablando más o menos que para enero ya debemos estar viendo el primer hongo, de esos hongos que aparecen en la televisión, que nos han mostrado los efectos de ese daño global. Y entonces ahí se destapan esas trompetas donde se acuerdan que uno de esos cae, abre el abismo y empiezan a salir los escorpiones que van a atormentar a los moradores de la tierra. O sea que la salida de aquí en adelante, ya se los he dicho, es a través del valle de sombra de muerte. Pero al final al final del túnel está Jesucristo que regresa. Y por Él tenemos que prepararnos y estar listos para dar nuestra vida por Él. Los invito a que oigan los videos desde el principio, se van familiarizando. No estoy por asustarlos. Y es mejor entrar asustado al cielo que ir muy de fiesta para el infierno. Pero de todas maneras no es mi intención, sino darles el conocimiento necesario para que podamos escapar de esto y recibir a Jesucristo con gozo y alegría. Renuncia a esas fábulas proféticas, de toda esa escatología de la iglesia sistematizada. Todo el que le da una profecía hoy, de años, desde antes de estos 7 años, con solo que diga que no han venido y empezado los 7 años, ya corte eso. Que tendrá tiempo, si usted ve que esto no pasa de aquí a junio del año entrante, entonces vuelva a empezar con eso, que tiene tiempo según ellos. Yo le digo que no es así. Prepárese ahora. Dios los bendiga.